un tema de nunca acabar, va a ser el día de reposo. Les digo una cosa, va a cerrarse la puerta de la misericordia, la puerta de la gracia, y se va a estar discutiendo todavía si se debe guardar el día de reposo o no. Yo quiero, mis hermanos, aquí que ustedes tengan en cuenta algunas cositas que nos pueden ayudar. Hay 8 textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia al primer día de la semana. Vamos a ver en esos 8 textos, en esos 8 pasajes, cuál de ellos nos da como una luz en cuanto al concepto de que el día de reposo fue cambiado del sábado para el domingo, primer día de la semana. ¿O qué texto nos dice que ya no se debe guardar? Aquí yo debo decirles, mira, algunos hablan de que es que nos quieren obligar a guardar el sábado. Miren, no. Es una muy mala afirmación. Porque es que nada es obligado. Dios no está obligando a nadie ni a guardar el sábado, ni a vestirse de otra manera. No. Y el que esté haciendo algo por obligación, pues está en el camino equivocado. Porque aquí lo que debe primar, lo que debe estar por encima de todo es el amor. El Señor lo dice muy claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el amor a Dios, dice el apóstol en su primera carta en el capítulo 5, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Es el amor a Dios. Entonces, vamos a leer esos textos. Tengo aquí como primero a Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposos. Tengan en cuenta esa expresión. Aquí aparece en Marcos, en el capítulo 16, voy a leer versículos 1 y 2 y el versículo 9. Fíjense cómo nos dice acá. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé prepararon especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí hay algo que quiero que ustedes lo tengan presente. Habla pasado el día de reposo. Hay un énfasis en que pasó el día de reposo. O sea, le da como un realce a que es día de reposo, ellos estaban en completa quietud, guardando ese mandamiento, y el Señor descansaba en la tumba. Tengan en cuenta ese punto, pasado el día de reposo. Y saben que Lucas también hace referencia muy clara en cuanto a esto. Tengo aquí Lucas 24, versículo 1. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El énfasis que hace en los evangelios en las especias, en las aromáticas que habían preparado, era la costumbre de ungir los cuerpos de aquellos que morían. Pero con el Señor no pudieron hacerlo por la premura del día de reposo. Y fueron donde lo habían colocado, en qué sepulcro, y iban el primer día de la semana, muy de mañana, a hacer esta labor. Pero por supuesto ya no lo encontraron. Ahora yo quiero leer del capítulo 23, del versículo 56. Miren lo que dice. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento, que es extraño, ¿no? Que incluida María, la madre de Jesús, estaban guardando el día de reposo. ¿No les dijo el Señor que ya ese día no había que guardarlo? ¿Que había que cambiarlo por otro día? Por supuesto que eso desmonta cualquier idea de
de que fue cambiado el día de reposo. Interesante que usted tiene una Biblia que tenga referencias. Encuentra aquí en la parte baja de este texto de Lucas 23:56 dos referencias. Éxodo 20:10, Deuteronomio 5:14. Habla de conforme al mandamiento. Y recuerden que aquí hay algo que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Guardar el sábado es reconocer a Dios como el Creador. Y eso lo dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces ahí están las referencias del por qué nosotros guardamos el santo sábado, porque es el día que conmemora, que nos recuerda que Él es el Creador, el Dios que creó todas las cosas y las entregó para beneficio del hombre, y que le entregó el sábado como un regalo, como un don de su lealtad y sobre todo como un don de reconocimiento al Dios que todo lo ha hecho. Voy ahora para el Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, encontramos el texto que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, el domingo, fue María allá. Voy a leer un texto antes de... Este texto me llama mucho la atención. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estaban reunidos ese primer día de la semana a puerta cerrada? Por miedo a los judíos. Es lo mismo que aparece en el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Repite aquí: estando ellos a puerta cerrada. Quiero aquí que usted tenga en cuenta este punto. Un argumento que dan, y sobre todo los católicos y los evangélicos pues también sostienen lo mismo, es que los discípulos estaban aquí, los curas católicos repiten mucho eso, guardando el domingo como conmemoración de la resurrección. Pero es bien contradictorio esto, porque es que aquí usted encuentra que los discípulos ni siquiera creían que el Señor había resucitado. Es imposible que ellos le hubieran estado guardando ese día cuando ni siquiera creían que Él había resucitado, cuando pensaban que era un fantasma. Cuando Tomás, que el contexto aquí del versículo 26 es Tomás el que dijo: hasta que no meta el dedo yo no creo. ¿Cómo van a decir que estaban guardando aquel domingo? Y entonces dicen los católicos, los curas, que Jesús estaba sancionando, les estaba diciendo: muy bien, están reunidos el día que hay que guardar ahora, el domingo. Totalmente falso. Eso sí ya es un fraude, eso es un fraude. Decir que asegurar cosas semejantes. Pero quiero ahora que miremos los dos textos que más se usan en este punto de negar el sábado. Yo diría: hombre, está bien que no guarden el sábado, no lo guarden si no quieren, no lo guarden. Pero no lo guardan, atacan al que lo guarda o tratan de mostrar en la Biblia que ya no hay que guardarlo. Lo cambian por otro día o simplemente dicen que no lo guardan porque ellos tampoco guardan el domingo. Y es notorio, mis hermanos, que no guardan el domingo, pero se congregan el domingo. Eso no tiene ninguna diferencia, porque si hay un culto importante para el mundo cristiano, protestante, dominical, es el culto dominical. Es lo que se conoce como la escuela dominical. Si hay una misa importante para un católico, son las misas del domingo.
Y el solo hecho de que usted vaya a esas misas, a esos cultos el domingo, está santificando ese día. Así usted diga que usted no lo guarda. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ojo con este texto, que es el texto estrella para probar que hay que guardar el domingo. Dicen que Pablo estaba aquí reunido el domingo, y eso también es mentira. Esta reunión es en la noche, después de terminado el sábado. Y yo me inclino más por eso, de que fue terminado el sábado, siguieron reunidos, compartieron una comida. Ese partir el pan no hay seguridad de que sea la Santa Cena. Puede haber sido una comida de confraternidad. Pero siguieron reunidos porque dice que fue hasta la medianoche. Pero hasta la medianoche se cayó un muchacho de una ventana y Pablo estuvo predicando largamente. Esto no es una reunión de un domingo, como las reuniones que vemos hoy, que hacen los domingos, los hermanos cristianos, ¿no? Esta fue una reunión extra, y hay un motivo aquí primordial. Dice el texto que Pablo debía de partir al día siguiente. Si fue la noche del primer día de la semana, que es terminado el sábado, los días bíblicos terminan a la puesta del sol, el sábado terminó a la puesta del sol, siguieron reunidos, o en su defecto fue terminado ya en la parte del día domingo, sería la noche del segundo día a amanecer el lunes. Pero como les he dicho, me inclino más porque fue la noche del domingo, o sea, una vez terminado el sábado. Es interesante eso. Y dice que Pablo partía al día siguiente. Había un motivo especial. Si Pablo ya se iba, pues ellos querían escuchar la predicación, las enseñanzas de Pablo, y también el apóstol quería estar con ellos, acompañándolos e instruyéndoles más acerca de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor. Voy ahora para 1 Corintios 16. Versículos, va a leer el versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otro texto que usted va a escuchar frecuentemente, que le dicen: mire, estaban reunidos el domingo y Pablo les dijo: hay que recabar la ofrenda el domingo, los diezmos el domingo, y eso no es cierto, es sacar de contexto la palabra de Dios. Aquí lo que Pablo está pidiendo es que recojan una ofrenda, pero no es una ofrenda para las misiones, para el sostén de la obra, para el local que se está alquilando, qué sé yo. Es una ofrenda para los santos. Puede leer usted 2 Corintios 8 y Romanos 15, versículos 15 en adelante. Había hambre en Jerusalén y en algunos lugares, y lo que Pablo quería era llevar una ofrenda de ayuda para esos hermanos. Miren, voy a decirles algo que es mi pensamiento. Aquí Pablo lo que les está diciendo: no hagan esto el sábado, que es el día del Señor, donde implica hacer cuentas, qué ganamos, o hay que comprar esto. No, les dice: háganlo el primer día de la semana y pongan aparte. ¿Dónde hicieron esto? En sus casas. Seguramente lo llevaron a algún lugar donde Pablo lo recogía, pero esto es una ofrenda para los santos, los que están pasando necesidad. Es mentira y es mal interpretar la Biblia de una manera acomodada, que digan que este texto es una reunión de culto dominical. Totalmente falso. Mis hermanos, yo les he dicho a ustedes: atacan al que guarda el sábado y tratan de mostrar que ya no hay que guardarlo, que ya estamos bajo la gracia, que por lo tanto ya no hay que guardar la ley de Dios. El sábado es una bendición.
Es un regalo de Dios. Este regalo Dios lo dio al hombre para que nunca se olvidara de que Él es el Creador. Y no solo el Creador, el Redentor. El sábado también tiene que ver con la redención. El sábado es algo maravilloso que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Recuerden lo que dice en la Biblia. El Señor dice, quien guarda el sábado, yo lo santifico. Eso dice que el 20:12 y 20:20. El que guarda el sábado, yo lo santifico. Yo soy el que lo santifico. Mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa para que nosotros claudiquemos por tanto ataque por el día de reposo. Va a terminar el tiempo de gracia y todavía van a estar discutiendo si se guarda ese día o no. Tengo unas preguntas para que usted y yo las socialicemos aquí. ¿Qué va a pasar aquel día cuando millones de cristianos se den cuenta de que el día de reposo estaba vigente y que al pisotearlo negaron a Dios, negaron la fe? Porque aquí viene otra pregunta. ¿Le han dicho a usted que ya no hay que guardar el día de reposo porque somos salvos por la fe? Y que entonces yo tengo que trabajar el sábado porque es que me toca trabajar el sábado. Pero al mismo tiempo estoy hablando de fe. ¿Cómo entiende usted que alguien le diga que es salvo por la fe, pero que trabaja el sábado porque tiene que sostener la familia? ¿Y dónde está la fe? ¿Se va a hacer rico trabajando el sábado? ¿Dónde está la fe? Otra pregunta que es muy importante que la tengamos aquí en cuenta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir al Señor el día que seamos hallados en desobediencia contra Él? ¿Habrá alguna excusa? ¿Habrá alguna excusa aquel día cuando, como por alguna razón, venga a nuestra memoria todas las veces que discutimos que ya no hay que guardar ese mandamiento y ahora nos damos cuenta de que sí había que guardarlo? ¿Habrá alguna excusa para decirle, Señor, yo no lo sabía? Por supuesto que no. No hay excusa. Otra cosa que yo quiero que usted tenga en cuenta es, no hay ni una sola discusión en el Nuevo Testamento si se debía o no guardar el sábado. Ni una discusión. ¿Qué les quiero decir? Que se da en el Nuevo Testamento por sentado que el día de reposo no estaba en discusión. Hágase otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y los apóstoles hubiesen dicho a los judíos que ya era el otro día el que había que guardar, o que ya no había que guardar el sábado? ¿Cuánta persecución hubiesen tenido? ¿No hubiese quedado registrado aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siquiera una pelea de esas? Pero no lo hay, porque los apóstoles guardaban el sábado. Todas las discusiones que se generaron fue por la circuncisión y todas las tradiciones y leyes mosaicas, las que Dios le había dado y algunas que ellos se inventaron. Pero no hay ni una sola. Cuando Pablo dice que nadie los juzgue por días de fiesta, comidas o sábados, no tiene nada que ver con no guardarlo. Ahí no dice Pablo no guarden el sábado, dice nadie los juzgue. Pero haciendo un análisis del texto con toda claridad, podemos llegar a la conclusión de que Pablo ahí se está refiriendo a comidas ceremoniales, a sábados ceremoniales, aunque usted puede decirme a mí que el sábado también era ceremonial, porque hacemos cosas que tienen que ver con ceremonias, participamos en la cena, hacemos diferentes actividades, piénselo así. Pero el sábado no estaba en cuestión, porque el sábado no era un día adicional, era el día del mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11. Mis hermanos, qué bendición poder aceptar estas verdades y qué bendición poder honrar al Señor haciendo su voluntad. No nos vamos a arrepentir de haber tomado esa decisión de obedecer al Señor.
Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir. Esperamos que aquí demos ideas, punticos por ahí que nos puedan ayudar, recordemos cosas. Gracias. Gracias por su apoyo.